Buenas noches, gente, bienvenidos a este su no podcast, a pesar de que en Instagram Live en este momento sí estamos en podcast, pero este canal no. Sección que debe llamarse sin libreto, ya que lo sigo haciendo sin libreto, pero lo importante no es la estructura, sino el conocimiento. Qué gran mentira. Sí es importante la estructura, chicos, no se dejen engañar. Seguiremos en esta pequeña sección que me gusta llamarle de porque todos los problemas actuales siguen siendo asuntos de la Guerra Fría y del colonialismo. Por lo tanto, el caso chino es de suma importancia. Sobre todo porque hay que tocar muchos puntos. Al ser un país tan milenario, claramente no me voy a poner a hablarles del Imperio Ming y de la historia del ejército de la muralla china y el ejército perdido. El libro que ya resumí y que tiene mucha relevancia con un batallón romano que terminó extraviado y luchando en China, escrito, si no recuerdo mal, también por Valerio Massimo Manfredi. De fondo está sonando un concierto de Hatsune Miku, una idol japonés, una idol virtual. Curioso con esta temática, pero bueno. Ahora, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar a hablar de que todo el problema chino es directamente proporcional al caso afgano y a todos los casos que hayan sucedido? Primero expliquemos por qué. ¿Por qué finalmente sigue siendo Inglaterra? En ese momento ya era Gran Bretaña. Recordemos que Inglaterra es el país. Que de la isla, la parte es Inglaterra. Al otro lado queda Nueva Gales. En el norte queda Escocia. Al otro lado queda la isla grande que es Irlanda católica, la del sur. E Irlanda protestante, la del norte. Problemática podríamos llamarlo también obra del colonialismo. Pero es que esa guerra llevaba más de 500 años en el momento, hasta el 2007 cuando Tony Blair la acabó. Una guerra de 500 años por reformas, por religiones. Todo lo que hace Inglaterra, todo lo que hacen las grandes potencias, Francia y Estados Unidos, va única y exclusivamente para sus intereses económicos en detrimento de las colonias a las cuales llegan. En África podemos ver que Gran Bretaña llegó a poseer casi del Cabo al Cairo, que era el gran sueño, junto con un par de excepciones, entre ellas Etiopía, que nunca fue conquistada, razón por la cual Mussolini atacó Etiopía gasarín, gas mostaza contra soldados que peleaban descalzos y con arcos en una era industrial. Pero ¿qué hace tan grande a Reino Unido? En ese momento sigue siendo una potencia. Winston Churchill decía que si les quitaban la India, que era la joya de la corona, el imperio quedaría sumido en la nada, que Inglaterra sería un país insignificante. Hace más de 60 años que la India ya no pertenece al imperio británico, bueno, en nombre político, porque económicamente siguen muy ligados. De por sí la Commonwealth es una agrupación de naciones de las ex colonias británicas de ultramar. Entonces no están tan separadas, pero ya no son colonia, al menos de facto. Me explico. Eh, y siguen siendo un gran país, siguen siendo una potencia dominante en ese momento que se enfrenta a los Estados Unidos, se enfrenta al bloque ruso y al bloque chino, colaboran juntos. Es tan grande que descindió su unión de la Unión Europea y continúa usando la libra esterlina. Obviamente el caso Brexit lo tocaré cuando hable del caso inglés. Pero es muy importante conocer quién es el protagonista de todas esas historias. ¿Cómo logran los británicos apoderarse de todo el planeta y de lograr que la era isabelina, uno de cada 6 habitantes del planeta Tierra, sea súbdito de la reina Victoria, la reina Isabel? Entonces, ¿cómo logran esto? Muy simple, pues no tan simple, pero si ustedes toman los casos como Japón, que es una isla, y Gran Bretaña, Inglaterra, ellos siempre han sido muy pocos en número, pero son muy inteligentes en la medida de que saben usar lo poco que tienen y mejorarlo. Ellos se enfocan mucho en la tecnología. En la guerra, los 100 años que tuvieron contra Francia, que duró 116, los ingleses eran siempre menores en proporción numérica que los franceses, pero
terminaron venciendo e imponiéndose hasta que los franceses con Juana de Arco lograron retomar la independencia de su país. ¿Pero por qué? Cuando los franceses los superaban en infantería y en caballería, los británicos desarrollaron el arco largo, que les da una mayor potencia de fuego, y con eso se imponían. Y siempre que en la carrera armamentista de la Edad Media, los británicos siempre se lograron imponer. En un momento, cuando ya pasó el periodo de la Edad Media y sucedió el Renacimiento, y sucedió este nuevo despertar por la cultura griega, el desprecio por la superstición y abrazar más el humanismo, el antropocentrismo, Inglaterra comenzó a ser una gran comerciante, llegando al punto de convertirse en la reina de los mares en el siglo XVIII, siendo claramente su siglo el siglo XIX. Pero el colonialismo empezó mucho antes, por supuesto, llegaron a India y se quedaron allí. Cuando usted tiene India, tiene una fuente infinita de recursos, es una isla, claramente no produce mucho en cuestión de recursos. Es por ello que tiene problemas continentales con su vecino más próximo, que es Francia. Al poseer la India, tenía que asegurar un corredor que le permitiese acceder y tomar todo. Era una isla, por lo tanto, debía tomar sí o sí Egipto y el canal del Suez. Claramente en el canal de esa época no existía, pero ese punto, ese estrecho siempre va a ser importante en esa medida. Razón por la cual Egipto fue tomado por los británicos, razón por la cual todo el Medio Oriente fue tomado por los británicos, razón por la cual toda la costa oriental del África fue tomada por los británicos, y la China, que es nuestro caso, el caso chino. Esto es separar un poco de contexto porque es necesario. Pero también es bueno entender por qué, o sea, cómo. El por qué ya está, porque son muy hábiles en usar lo poco que tienen y operarlo al máximo. Pero la otra es el cómo. La revolución industrial que aún no había sucedido, a pesar de ello, el flujo manufacturero que tenía Reino Unido era muy grande versus lo que existía en el resto del planeta. La importación de materias primas y la exportación de productos es claramente una muestra de su desarrollo a nivel industrial. Pero en las posprimerías de la Edad Media, durante el Renacimiento y durante la primera revolución industrial, que fue cuando se convirtió en la reina de los mares, la llevó a la China. Sin embargo, ese no fue su primer acercamiento. Occidente siempre ha tenido interés en China. ¿Por qué? Porque son muchos. Si usted logra vender una aguja en China, implica 1.000 millones de personas que van a comprar una aguja. Eso crea un monopolio inmenso que la gente tiene que apoyar. Que cualquier comerciante, que cualquier imperio desearía tener en esa época de la primera carta, que fue la Edad Media, posterior a las cruzadas, eran 800 millones, poblaciones absurdas de entender en la época del contexto de la Edad Media. China es un mercado, es lo que es, y un punto para extraer las materias primas de forma anodina. De hecho, el contexto de contratos leoninos fue creado en razón de el robo y el saqueo que generaron de la extracción del petróleo de Irán, donde concedieron extracción del petróleo durante 99 años sin dar regalías al Shah y al pueblo iraní. Todo eso ya lo expliqué en el punto afgano. Es que es importante dar el contexto. O sea, realmente en esto es muy, muy, muy importante dar el contexto. China fue primero colonizado por el Imperio Portugués. Los portugueses son grandes navegantes, por eso el Brasil habla portugués. El Tratado de Tordesillas que tuvieron con el Imperio Español fue el que separó Brasil de todas las demás zonas a través de la Triple Alianza del Río de la Plata, donde posteriormente surgiría Uruguay. Ese era el punto. Brasil es grande y fue el corazón del Imperio Portugués. Los portugueses llegaron a China, a un punto que se debe conocer sobre todo porque fue noticia en los 90, la isla de Macao. Es muy relevante para toda la historia postcolonial de China. Portugueses en la isla de Macao.
Los británicos tuvieron interés en China. El problema es que China no necesitaba nada de los portugueses. Ahora, después del contexto europeo, vamos al contexto asiático. ¿Quién era China? Aparte de ser un país inmenso, con grandes recursos naturales y con una vasta capacidad de mano de obra. China es un imperio porque se comporta de forma imperialista de la misma forma que actualmente lo es, que ya tenía la capacidad de entrar a la era industrial 1000 años antes que Europa. China tuvo su unificación de diferentes reinos en uno solo, y cuando el emperador se coronó sobre todos ellos, fue un momento grande. El problema es que los chinos son callados, son igual que los griegos, que no le cuentan nada de las cosas, y que solo fue gracias a Alejandro Magno que el mundo conoció la cultura griega y su mitología, que se llamó el helenismo, razón por la cual la mitad de lo que somos es greco, la otra mitad es judeo-cristiana, traída por Roma, de un dios asiático, de una tribu hebrea, de Medio Oriente. La globalización existe desde hace mucho, 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 mucho. Los chinos eran grandes a nivel tecnológico para el momento en que la Edad Media estaba surgiendo entre los europeos, que les tardó 1000 años, el oscurantismo, en la época en que la religión católica gobernó y que solo fue oscuridad, muerte y atraso. Los chinos, imperios como los indios estaban bien en América, estaban los aztecas, el imperio Khmer. Habían grandes pueblos desarrollándose en el momento en que los pueblos europeos estaban sumidos en el oscurantismo de la Edad Media. Asimismo, los chinos estaban muy bien con su imperio, pero les sucedió una gran problemática. Algo que nadie podía esperar más que antigua, una antigua historia que decía que en las estepas, en las tundras, en las heladas estepas del norte de Mongolia, nacería un niño con una marca de sangre. Aquel niño nació, se llamó Temujin. Después de una ardua vida de guerras civiles, guerras internas, guerras con hermanos con quienes era pacto de sangre, finalmente él se ganó el título de Khan. Y cuando el Consejo de Khanes decidió otorgarle el máximo título, se convirtió en el Gran Khan, en el Genghis Khan. Temujin, también llamado Genghis Khan, llegó al Asia con una sola premisa. Primero las torres de calaveras y después las torres de piedra. Es decir, primero las torres de cadáveres, asesinar a todo el mundo, después las torres de piedra, casas y castillos. Ellos eran nómadas, no poseían... Es similar, de hecho ahí se nutrió George R.R. Martin en la escritura de Khal Drogo. Ellos eran obviamente mongoles. Grandes y ávidos guerreros con caballos rechonchos, perfectos, con las pezuñas ideales para el camino de la tundra. Nosotros en Colombia, en Latinoamérica, estamos acostumbrados a las montañas. Sobre todo si se es chileno, si se es argentino. Pero aún así, si ustedes conocen el llano venezolano, el llano colombiano, eso es inmenso y no hay una sola montaña a la distancia. Ahora imagínense esto por miles y miles de kilómetros que es la estepa. Entonces era imposible ser detenidos por ellos. Los caballos les brindaban todo. El dios caballo les daba la carne, la cual colocaban debajo de las monturas. Durante kilómetros conducían, esa carne estaba suave, malleable, se la comían. La leche de yegua fermentada, que llamaban kumis, bebida altamente consumida en Colombia, llegó a China y devastó todo lo que era conocido en Asia. En ese momento estaban los árabes llegaron posteriormente, el Islam llegó posteriormente, los árabes sufrieron las embatidas. Recordemos que los mongoles solo fueron detenidos en 3 puntos: por los vietnamitas en la Indochina, por los caballeros teutónicos en la zona rusa, alemana, rusa, y por los mamelucos en Egipto.
Ello permitió la preservación de la cultura egipcia para la posterioridad. En el siglo XIX, los británicos y con su gran arqueología nos trajeron a los grandes seres del pasado y sus infinitos conocimientos al presente. ¿La astrología era algo egipcio? Yo no creo en eso, pero no me atrevería a hablar mal de los egipcios cuando llevan en esta tierra 5.000 años escritos, quién sabe cuántos miles más desde la era de las esfinges, e inclusive antes. Entonces es difícil contradecir un pueblo tan antiguo, a pesar de que no comparto sus creencias. Los mongoles devastaron de tal forma y durante tanto tiempo, porque su imperio duró de 200 a 300 años dependiendo de la Horda Dorada. La Horda Dorada se mantuvo en la zona de Turquía hasta cuando fueron derrotados por los primeros turcos, no los otomanos, los turcos selyúcidas. Ellos llegaron hasta el oeste de Europa, hasta Hungría, hasta Hungría. Derrotaron los príncipes rusos. Obviamente devastaron los turcos, todo el Medio Oriente lo poseyeron, la parte norte de Arabia, la India, lo que ahorita son los Kurdistán, todo el centro de Asia y por supuesto China. Esa es la razón por la cual para el Imperio Británico le fue tan fácil tomar pueblos guerreros tan antiguos como lo eran todo Centro Asia y China. Porque los mongoles les hicieron todo el trabajo. Mientras los europeos estaban sumidos en la Edad Media y los imperios asiáticos estaban en ascenso, llegaron los mongoles, acabaron con Asia, los sumieron en su propio oscurantismo y en ese momento los cogió el renacimiento de los europeos y los ubicó en la parte, en el tope de la cima, en la cima de la montaña, en el tope de la pirámide. Desarrollaron por supuesto sus primeras industrializaciones y así es como Reino Unido llegó a China para comerciar. China ya tenía claramente el nivel tecnológico para haber entrado a la era industrial 1000 años antes, pero no quisieron, no les interesaba. Lo que indica que lo que es Edad Media como periodo histórico para los europeos no era una condición transitoria para los chinos, pues ellos vivieron en ese sistema durante miles de años. Hasta que llegaron los europeos con sus nociones modernas a querer venderles algo. Vemos que los chinos ya tenían la cámara oscura, o sea, el hecho de poder tomar fotos y atrapar los fotones en un papel ya era dominado tanto en Al-Ándalus, cuando los musulmanes estaban en la península española, y en China mucho antes de la Edad Media. Tenía el trasplante de córnea, un nivel avanzado de medicina y un nivel avanzado de tecnología. Cuando Gutenberg inventó en Alemania la imprenta y pudo desarrollar libros, en China no les sorprendió porque ellos hace siglos que tenían esa tecnología. Pero eran callados y no le contaban a nadie, estaban en su mundo. China es una isla. No, obviamente, porque es una China continental. Es una isla porque se mantiene alejado de todos. Su cultura permea, los japoneses escriben en kanjis por ellos, la influencia china en toda la zona, por algo se llama península Indochina, porque es influencia hindú y china. Es razón por la cual el budismo fue muy poderoso y es muy fuerte a nivel de tendencia, pero sumamente reprimido a razón del Partido Comunista y su ateísmo pragmático. Ya posteriormente hablaré de los 5 venenos, pero el Falun Gong, el asunto tibetano, la problemática que tienen con el Dalai Lama. Entonces cada vez que Lisa Simpson dice liberan al Tíbet, es liberan al Tíbet del imperialismo chino. Razón por la cual Bután también tiene serios problemas, la geopolítica complicada que tienen con India por el control de algunos puntos fuera del Tíbet. Son temas muy interesantes, o sea, realmente son cosas muy interesantes, sobre todo los 5 venenos, porque acá nos llevan a otro asunto que es directamente relacionado con Afganistán, que es la etnia uigur, el radicalismo musulmán, razón por la cual China y Rusia son aliados, dado que Rusia también tiene una grave problemática de la radicalidad islámica en el asunto de Chechenia y de las repúblicas del trío TAN, o sea, el Kurdistán, bueno, Kurdistán no existe, el Tayikistán, el Kirguistán y el otro TAN. Son las 4 naciones centroasiáticas TAN que pertenecen a la
organización de comercio que crearon hace poco, hace como 5 años, con sede en Pekín. Les debo el nombre para el siguiente video, porque no me acuerdo ahorita y no me voy a poner a buscar ahorita, obviamente. Menos mal esto lo editan supremamente bien para el Instagram Live, o si no yo quedaría como un imbécil que no se sabe los datos. Un secreto entre ustedes y yo, sí me lo sé, pero soy terrible con los nombres. Ahora bien, llega Reino Unido a una China que lo tiene todo, que es altamente industrializada, pero que ha tenido que estar reconstruyéndose a partir de la invasión mongola, porque los mongoles eran fuertes como ejército, eran una horda bárbara, pero a nivel cultural no eran fuertes. Por lo tanto, cuando llegaron al centro Asia y cuando se encontraron con los árabes, fueron islamizados en la zona este y adaptaron las costumbres de la China, convirtiéndose ellos mismos en una etnia gobernante, en una dinastía. Logrando así que la China se retrajera lo suficiente para que en el impulso que le dio la industrialización a los europeos llegasen primero con los portugueses, después con los británicos. Cuando llegó el rey británico con el emperador chino y les dijo que querían vender y China dijo que no y tenían los puertos cerrados, de la misma forma que el Comodoro Perry abrió los puertos a la mala en Japón en el siglo XIX, que llevó al periodo Meiji, Reino Unido tenía que abrir los puertos de alguna forma. Entonces, Reino Unido tiene la India, tiene prácticamente a todo el sudeste asiático, con excepción de las colonias francesas que eran Vietnam y Laos y Camboya. Confirmo Vietnam porque no recuerdo las otras. Lo que hizo en el Triángulo Dorado, que es el punto donde más se produce drogas en Asia, lo que vendría a ser la Colombia de Asia, que claramente el Talibán se sostiene por la venta del opio que hacen las montañas afganas. Lo que hicieron los británicos fue cultivar opio. El opio es la planta madre donde sale la heroína, que es la que cultivan en Afganistán. Campos y campos, kilómetros y kilómetros en India. Recordemos al Dreyfus, el Comodoro Dreyfus, que los británicos son piratas. Todo lo que vemos en Piratas del Caribe eran británicos. Eran los piratas británicos robándole el oro a los españoles, que los españoles sacaban de América y llevaban a España. Ese es todo el marco de los piratas. Que es lo mismo que manejan en esa época porque incluyeron ilegalmente el opio en el pueblo chino. En un momento el emperador, obviamente pues empezó la droga normal, empezaron a comerciar ilegalmente y se abrieron centros de opio, algo que en la cultura popular es relevante cuando se ven las historias de Sherlock Holmes y cuando hablan de la China y que siempre hay un club de opio que vendrá a ser las ollas que existen en toda Latinoamérica de cocaína y de crack. Entonces era muy interesante porque allá habían clubes que decían acá no se admiten los perros ni los chinos en China, porque el imperialismo británico era despectivo. Recordemos que ya para ese punto había sucedido el origen de las especies de Charles Darwin, el libro, y eso llevó a que además de que las especies tienen una selección natural para dividirse, para tener una jerarquía entre ellas y que solo el más fuerte gobernaba, esa misma idea se traspuso a las sociedades, lo que hizo que se creyeran que los europeos eran la cultura y que todo lo demás era superstición. De ahí nació algo llamado el eurocentrismo, que es algo que aún permanece en este momento. De hecho, todas las ideologías son europeas. El hecho que el capitalismo surgiera en Inglaterra y se trasladara ahorita a gobernar todo el mundo es la misma forma de que el marxismo, creado por un alemán, hubiese controlado el siglo corto del siglo XIX, como dijo Eric Hobsbawm. Entonces, digamos, el contexto eurocentrista va a existir, pero va a tenido y va a seguir teniendo una fuerte recaída frente al chinocentrismo, al sinocentrismo. Siempre que se hable de China se usa la raíz de sino, que es muy interesante en la medida de que cuando ustedes ven la Organización Mundial de la Salud y que Estados Unidos se salió de su financiación, fue China quien entró a poner más dinero en plena época de la pandemia del coronavirus. Tampoco puedo decir la palabra, casi la embarro.
para acceder a, a las cartillas médicas y que acepten la medicina china tradicional. Algo que bajo la metodología occidental y el método cartesiano no es aceptado. Pero como ahora la potencia y los que le está botando plata, aunque ahí habrá que ver la inclusión que haga Biden a la Organización Mundial de la Salud. Recordemos, está Estados Unidos, después sigue Bill Gates y están los demás incluyentes de los fondos que tiene la Organización Mundial. Después de entrar este comercio de opio ilegal, el emperador decidió eliminar el comercio y empezar a castigar, a cerrar estos centros, estos